Bien, está con nosotros Ronald Ángel Rivera Cachique. Él es una de las personas que se encarga de guiar a otras por las rutas de la ayahuasca. Ronald, qué gusto. Buenas noches, bienvenido. ¿Por qué no te gusta el término chamán? En realidad me gusta muchísimo, sino que hay cierto entendimiento demasiado, digamos, forzado de lo que es el chamán. ¿Folclórico quizá? Claro, se ha caricaturizado el término chamán, ¿no? En realidad el fundamento esencial de la actividad del chamán se refiere a ser el maestro del éxtasis, es decir, trabajar con los estados extraordinarios de conciencia, ¿no? Que ese es el fondo. Y para eso no se necesitan ponchos, ni sombreros, ni mayor parafernalia. Claro, son accesorios que pueden ser útiles, muy buenos recursos, pero lo fundamental es el trabajo de conducir a las personas y hacerlos tener una experiencia de delirio extático, ¿no? Se también conoce como delirio extático o trance. O trance. Que es una introspección profunda, ¿no? Un viaje por infinitos espacios de su subconsciente. Ronald, hay varias cosas que vienen a mi mente luego de ver esta sesión. En primer lugar, ¿puede llegar a ser peligrosa la ayahuasca? Es peligrosa si no se toman en cuenta ciertos pasos que hay que seguir antes de tomar y después de tomar. No hay una dieta. La tradición amazónica nos señala seguir una dieta. Fuera de eso, y además siempre y cuando el que maneje la situación sea alguien que tenga experiencia en el caso, conozca plenamente este asunto, no hay ningún riesgo. Ahora, ¿es una droga la ayahuasca? ¿Es adictiva la ayahuasca? No es droga, es más bien una medicina. Y con respecto a si es adictiva, es lo contrario de una sustancia adictiva. Más bien permite curar las adicciones, ¿no? Aquí en Perú, en Tarapoto, hay una clínica que trabaja con ayahuasca, y en España hay otra que trabaja con ayahuasca rehabilitando drogadictos. ¿Puede usarse diariamente la ayahuasca? No, habría que tener bastante físico para ello, porque demanda de un conjunto de compromisos personales, porque hay que repensar lo que uno ha visto en el trance. Claro. Ahora, estas sesiones de noche, ¿tiene que ser siempre de noche que se toma ayahuasca? Lo tradicional es tomarla de noche. Si se tomara de día, que ya es una práctica reconocida sobre todo en las ciudades, aquí en Perú y en Europa, hay que hacerlo en una habitación oscura, sin sonidos, sin ruidos. Ahora, un chamán, has dicho tú, se gradúa cuando experimenta la sensación de la muerte. ¿Tú te has graduado? Justo en junio del año 2001 tuve esa experiencia profunda de experimentar mi propia muerte, ¿no? Es una muerte simbólica que permite renacer con una nueva perspectiva, un mejor entendimiento de lo que son las cosas. Quizás suene demasiada pretensión decir que ya me gradué, pero fue intensa y realmente puedo saber lo que es la muerte. Ahora, todas las sesiones de ayahuasca son definitivamente intensas, extáticas, ¿no es cierto? ¿Es necesario pasar por el infierno para ver lo que viene a continuación? Algunas experiencias no. Algunas pueden ser muy paradisiacas, ¿no? Muy placenteras, todo de colores y todo de maravillas. Pero lo que siempre va a ponerse de manifiesto es la experiencia de la muerte. Porque la ayahuasca lo que hace es curar de dolores, de temores, de conflictos profundos, y estos se traducen a través de la muerte simbólica. ¿Pero es solamente buena la ayahuasca? ¿No hay estragos físicos después? ¿Algún tipo de, no sé, sensación, posesión? No, siempre y cuando uno asuma una experiencia con la información previa del caso, ¿no? No hay ningún inconveniente. Por lo menos hasta ahora no hay ningún caso. Casos que se hayan hecho con todos los cuidados y prevención y dieta, ¿no? Pero quizás si alguien toma irresponsablemente ayahuasca por ahí pensando que es... ¿Solo quizá? Claro, como tomar una copa de vino, ahí sí, de hecho que va a tener problemas. Ahora, eso es importante, ¿no? Se tiene que tomar en una sesión acompañado. ¿Con cuántas personas como mínimo? Mínimo una persona más. ¿Máximo? 8. 8 personas. Grupos mayores no los veo muy bien. Porque no es fácil controlar a todos los participantes. Claro, por eso. Ahora, ¿siempre es necesario una guía? Sí, bueno, por lo menos hasta que uno ya sea un maestro de las experiencias con ayahuasca, sí. Y siempre, no descartaría en ningún momento que no haya alguien que te acompañe. ¿Y por qué? Porque se enfrenta uno a unos miedos que a veces evita. Necesitas que alguien te esté acompañando. Sí. Ahora, ¿cómo se trata a una persona que tiene un ataque de pánico por ayahuasca?
Bueno, hay diversos procedimientos, desde darle un poco de agua dulce, ¿no? Agua con azúcar, hasta soplarle con tabaco en Ajá. en la cabeza, entre otros recursos verbales, Sí. cantar un poco, hacerle algunas bromas, ¿no? ¿Y los efectos físicos de la ayahuasca cuáles son? ¿Se acelera el corazón? ¿Uno cambia su ritmo respiratorio? ¿Qué ocurre? Cada persona descubre un nuevo efecto, ¿no? Ujú. O sea, se puede enumerar desde aceleración del pulso, un poco de escalofríos, también una agudización de los sentidos, etcétera, etcétera, pero cada persona a veces te cuenta un nuevo síntoma, un Ajá. nuevo efecto. O sea que la ayahuasca es una planta medicinal fundamentalmente individual, o sea, produce efectos distintos con cada persona, dices Sí, tú. o sea, hay cuestiones que se repiten, hay constantes, hay regularidades en todas las personas, pero también cada uno experimenta algo particular, Ajá. exclusivo. Ahora, ¿cómo ves tú, por ejemplo, estas sesiones de turismo ecológico que le llaman, creo, que incluyen dentro de los viajes a turistas sesiones de ayahuasca? Entonces, ¿se está realmente cambiando el sentido a lo que es realmente un ritual de ayahuasca con ese tipo de ofrecimientos comerciales? O sea, cada año que ha pasado, cada cultura que la ha utilizado, le ha puesto su toque, ¿no? O sea, las cosas están en movimiento, están fluyendo. Ahora, el turismo ecológico que ofrece sesiones tiene una manera de ofrecer ese servicio, ¿no? Es más tradicional, más folclórico, Ujú. pero la ayahuasca ya es un tema académico, ¿ah? Desde Sí. hace 30 años hay mucha gente que se ha graduado en antropología, en psicología, en química con ayahuasca, ¿no? Entonces, seguir promocionando una idea folclórica de la ayahuasca es peligrosa porque no nos permite entender de qué se trata, ¿no? De una manera seria, de una manera, si se quiere decir, científica. ¿Y qué debe hacer una persona que quiere experimentar uno de estos rituales? Prepararse, informarse previamente, saber... ¿A quién debe acudir? mm, bueno, tenemos una página web nosotros, hay mucha información el día de hoy, hay libros, ¿no? Hay una bibliografía de aproximadamente 500 títulos de autores extranjeros, cada uno desde un punto de vista diferente, ¿no? Psicológico, químico, antropológico, etcétera. O sea, informarse, ¿no? En qué consiste esa experiencia y también tener la disposición resuelta de ingresar a otro tipo de lógica o de entendimiento. Ajá, de enfrentarse a uno mismo quizá. Claro, porque todo lo que uno observa es información del subconsciente. Ajá. Y en el subconsciente hay otra lógica, hay otros referentes. O sea, se abre la válvula del subconsciente con la Sí, ayahuasca. sí, hay otros referentes y habría que tener amplitud de entendimiento para, ¿Valor? claro, también para asumir ese tipo de experiencias. Rafa León me dice que él no cree en el consumo de ayahuasca en las ciudades. Ujú. ¿Tú qué crees? Le dije que es una opinión que la respeto, pero hay mucha gente que ha tomado en Lima, aquí en Lima, en el Cusco, también hay sesiones, también en España, en ciudades grandes de Europa, y los resultados son positivos, ¿ah? Ujú. Entonces eso prueba que sí, se utiliza y se tiene muy buenos O resultados. sea, que uno se prejuicia cuando dice que solamente en la selva se puede tomar ayahuasca. Claro, con respecto a la ayahuasca hay demasiados dogmas, ¿ah? Hay mucha gente que lo está conduciendo por el tema religioso Ajá. y ahí se está politizando. ¿Y en qué se diferencia el consumo de ayahuasca de otro tipo de hierbas, como por ejemplo el San Pedro, ese tipo de cosas? La diferencia radical es que con la ayahuasca hay una experiencia mística. Uno se contacta con el Dios cósmico. Además hay una experiencia de encuentro con uno mismo, ¿no? Ujú. Con su yo profundo. Eso es lo que distingue de cualquier otra sustancia, como por ejemplo puede ser cocaína, Sí. que muchos creen que es lo mismo, o de tomarse una buena botella de ron. O sea, radicalmente son cosas distintas, ¿no? Claro, ahora, dos preguntas finales. ¿Cómo fue que se les ocurrió hacer pública una sesión de ayahuasca? En realidad yo siempre he sido muy desprejuiciado, ¿no? Y quizás esa sea algo que debería moderar. Es decir, no tengo ningún inconveniente en que haya una grabadora, ¿no? Ujú. Y los chicos que me invitaron a esa sesión lo quisieron hacer y y además no es el primer reportaje, ¿ah? Y la ayahuasca es campeona en impresiones fuertes. Quizá una de las hierbas, una de las sustancias que produce las sensaciones más intensas, ¿no? Ronald, muchas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte además en este trabajo de alguna manera, divulgación de lo que significa esta tradición ancestral en nuestro país.